121 Capítulo 21. Obtención del Anillo del Infierno. Zorro Novelas ligeras. My friends, recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar. El día 20 de noviembre, día jueves, a las 5 p.m. estaremos en directo en Kik por si me quisieran conocer, el link está en la descripción del vídeo. Muchas gracias por todo el apoyo, para ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. Modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash más una niña pequeña debería hacer lo que hace una niña pequeña. Es más apropiado que vayas a casa a jugar con muñecas con tu mamá. Aunque el entorno ya estaba repleto del espacio de la ilusión de Andrian, Anlu no sintió la menor tensión. Incluso comenzó a aprender en secreto los duros insultos del enemigo. Así podría burlarse de ellos después de que el enemigo fracasara. Anlu llevaba mucho tiempo queriendo probar el poder de los sueños para influir en el subconsciente de otras personas, así que la persona que tenía delante resultó ser su sujeto de prueba. Odio cómo hablas. Aunque no lo creas, puedo quedarme aquí de pie y dejar que me pegues, y aún así no podrás. Al ver que el oponente había sido provocado, Anlu se sintió con satisfacción. Hay que tener en cuenta que cuando la gente está enfadada, no se fija en ciertos pequeños detalles. Muchos engranajes pequeños hechos de ilusión volaron hacia Anlu. Anlu comenzó a influir sutilmente en el control del oponente sobre la ilusión. Así pues, bajo la influencia de Anlu, ninguno de los ataques lanzados por el oponente lo alcanzó. Al mismo tiempo, el oponente también olvidó controlar al título que acababa de irrumpir por la puerta para atacar. Andrian cómo observar cada ataque rozaba el cuerpo de Anlu. Al darse cuenta de que la situación se estaba desarrollando tal como Anlu había dicho, Andrian, que no creía en el mal, lanzó otro ataque. Anlu continuó influyendo sutilmente en el subconsciente del oponente. A medida que los ataques fallaban repetidamente, el estado mental de Andrian comenzó a desestabilizarse, y el espacio de ilusión circundante también empezó a fluctuar. Ja, ja. Mientras tanto, Anlu fingió bostezar. ¿Ya terminaste de golpear? Si es así, ahora me toca a mí. Andrian ya empezaba a desmoronarse. Ya había comprobado su estado con energía mental cuando falló el primer ataque. El resultado fue, naturalmente, que no había energía mental enemiga en su cuerpo. Anlu ya había retirado la energía mental que había dejado en el cuerpo del enemigo al teletransportarse, dejando solo un rastro de esencia onírica en el subconsciente onírico del oponente. Andrian no se autodiagnosticó este poder, que era similar pero distinto a la energía mental. Podría decirse que su capacidad para controlar cadáveres provenía esencialmente del anillo que portaba, el trueno del paraíso perdido. Su propio poder también provenía de la amplificación del anillo. Aunado a la influencia de Anlu en el subconsciente del oponente, que le hizo ignorar esta parte de la anomalía, esto llevó a que descuidara la esencia onírica integrada en su propio ser. Posteriormente, cada ataque fallido agitaba cada vez más a Andrian. Esto se hizo aún más evidente después de escuchar las palabras de Anlu. Y Anlu, tras haber experimentado lo suficiente, blandió su uña y desató un tajo torbellino a una velocidad extremadamente rápida. Varios engranajes gigantes que bloquearon su camino fueron destruidos por el clavo. Andrian, al notar que sus construcciones de ilusión se estaban volviendo inestables debido a la ofensiva de Anlu, se angustió aún más. ¿Qué hiciste exactamente? Anlu ignoró la última e impotente furia de su oponente. Sinceramente, creo que deberías irte a casa a jugar con muñecas. Con tan poca energía mental, ¿cómo te atreves a ser ilusionista? ¿Solo te fías del anillo que llevas en la mano? No tienes ninguna fuerza real y aún así sigues diciendo tonterías. HMPH. Mientras la voz burlona de Anlu se desvanecía, el clavo en su mano también se dirigía hacia el corazón del oponente. Andrian intentó escapar usando ilusión, pero Anlu profundizó su influencia y un brillo naranja apareció en sus ojos. Se quedó atónito por un segundo antes de que Anlu le atravesara el corazón. Al retirar el clavo, la sangre brotó a borbotones, alcanzando la barrera transparente que Anlu había construido. Mientras su cuerpo caía hacia atrás, Andrian finalmente recordó al título que controlaba, pero para entonces ya era demasiado tarde. El espacio ilusorio circundante desapareció inmediatamente, y las personas comunes que habían estado protegidas reaparecieron. La batalla que siguió fue aún más desigual.
Anlu solo dejó atados con tallos de flores a dos personas que parecían tener los rangos militares más altos. Antes de que los supervivientes pudieran reaccionar, todos fueron asesinados instantáneamente por clavos hechos de ilusión. Tras la batalla, Anlu comenzó a contactar con Pequeño Caballero, pidiéndole que informara a Arnold para que enviara gente a limpiar los restos de la batalla. El Pequeño Caballero, al darse cuenta de que las personas que Arnold había esposado con grilletes envueltos en llamas habían perdido su fuerza vital, supo que Anlu estaba a punto de enfrentarse al cerebro de todo. Efectivamente, poco después, la voz de Anlu volvió a aparecer en el contrato. Aunque Anlu ya no estaba en el campo de batalla principal, la cooperación tácita del Pequeño Caballero con el Pequeño Grimm también garantizó que sus propios soldados no sufrieran demasiados daños. Tras la batalla, el Pequeño Caballero informó a Arnold del desfile de Anlu. Como resultado, Arnold se llevó a los dos individuos de mayor rango que Anlu había atado para experimentar con el clavo de los sueños. El trueno del paraíso perdido también cayó oficialmente en manos de Anlu. Y el cuerpo de este ilusionista asesinado por Anlu regresó al ejército francés gracias a una determinada oportunidad. Un expert con la capacidad de rebobinar imágenes del pasado vio desde el cadáver el proceso por el cual Anlu jugaba con el ilusionista. En las guerras posteriores, Anlu no volvió a encontrarse con experts. Mientras el ejército francés detectaba el campo de batalla donde se encontraban Anlu y su grupo, no desplegaría experts allí. Aunque los experts también se sacrificaban en otros campos de batalla, ningún expert fue jamás aplastado hasta el punto de morir lleno de rencor. 122 Capítulo 22 La crisis de Elena modelo Gaia. Gemini, 2, 5, Flash más estoy harto. Lo único que hice fue manipular sutilmente el subconsciente del enemigo para evitar que me atacara. ¿De verdad es necesario? ¿De verdad es necesario? En el campo de batalla, en cuanto me ven, deja de enviar usuarios de habilidades. Hyoto permanecía sentado en silencio en el asiento principal, escuchando las quejas de Anlu. Desde algún momento desconocido, el ejército francés, cada vez que avistaban a Anlu en el campo de batalla, dejaban de desplegar usuarios de habilidades como su fuerza principal. Esto continuó hasta que Anlu usó ilusiones para ocultar su apariencia en el campo de batalla y cambió su método de uso de sus habilidades. Solo entonces volvió a enfrentarse en combate con otros usuarios de habilidades. La situación se mantuvo hasta hace poco, cuando un oficial militar fue capturado. Tras ser interrogado, Anlu, movido por la curiosidad, preguntó al respecto y finalmente descubrió el motivo. Desde entonces, Anlu no había dejado de murmurar sobre ello hasta ahora. De acuerdo, Anlu, no pasa nada. ¿Acaso esto no es también un reconocimiento a tu fuerza? Asaryugetsu se acercó a Anlu, acariciándole el cabello para consolarla. Si bien en el campo de batalla esto podría considerarse un tipo diferente de reducción de presión, para Anlu no eran buenas noticias en absoluto. Al principio pensé que podría entrenar más mi refinamiento corporal durante la guerra. Ahora, luchar contra la gente común es como abusar de los débiles. El Pequeño Caballero y el Pequeño Verde estaban sentados a la mesa frente a Lambo, comiendo pastelitos con él, sin prestar atención a la voz de Anlu. Sabían que aquello solo reflejaba un ligero disgusto de Anlu hacia el enemigo, nada más. Desde que Anlu adquirió el poder de la radiación y el corazón de pesadilla, aunque la mayor parte estaba sellada, esta pequeña porción fue suficiente para templar su cuerpo. Como resultado, la fuerza física de Anlu aumentó, y si lo deseaba, su velocidad de movimiento podía ser tan rápida que los demás ni siquiera verían imágenes residuales. Sumado a sus técnicas de uñas cada vez más hábiles, los soldados comunes que se encontraban en el campo de batalla eran como cortar verduras para Anlu. El enemigo no podía penetrar nuestra armadura, y poseíamos métodos de ataque especiales contra él. Anlu, me haces sentir como si estuvieras presumiendo. No creas que no sé que seguiste luchando contra usuarios de habilidades después de cambiar tu apariencia. Lambo comió los pastelitos que Anlu le había traído, respondiendo con desgana. Aunque estaba comiendo su comida, las palabras de Anlu eran, en efecto, bastante jactanciosas. Si bien en un principio esta guerra vio al ejército francés adentrarse en Sicilia debido a la inacción del gobierno. Pero ahora, después de 2 años de contraataques, sumado a Anlu, un arma formidable, la poderosa producción del Pequeño Caballero y el Pequeño Verde, y la resistencia unificada de las mafias del pueblo italiano, tachado. El ejército francés estaba siendo empujado gradualmente hacia la frontera italiana.
Aunque aún no habían sido expulsados por completo, era solo cuestión de tiempo. Hablando de eso, hace mucho que no veo a Elena, Mee-san. Siento que la última vez que la vi fue, la última vez. Durante la conversación, Anlu inclinó su silla hacia atrás, manteniendo el equilibrio únicamente sobre sus dos patas traseras. Nufufufu, no te preocupes por Elena. La envié a la retaguardia hace un tiempo. Las primeras líneas no son lo más adecuado para ella. Anlu giró la cabeza para mirar a Daimon Spade. Siempre y cuando tengas un plan, procura que no se repita lo de la última vez. Daimon no habló. Sabía a qué se refería Anlu. Unos meses antes, Elena, incapaz de negarse a las exigencias de su padre, fue llevada por la fuerza de vuelta al castillo familiar. ¿Cómo pudo el ejército francés desaprovechar esta oportunidad de contener a Daimon Spade, una de las principales fuerzas en el frente? Era de sobra conocido que Elena era la amante de Daimon Spade. Al matarla y llevarse un objeto personal manchado de sangre, el estado mental de Daimon podría desestabilizarse por completo. Así pues, enviaron gente al castillo de la familia de Elena y supieron un gran incendio en mitad de la noche. Y Elena, que no quería que la casaran a la ligera, y dado que su padre no quería que volviera al frente, estaba encerrada en su habitación. Esto provocó que Elena no pudiera escapar de su habitación en lo alto del castillo cuando se desató el gran incendio. Fue en ese momento cuando Anlu y el pequeño caballero fueron teletransportados a la fuerza por la llama de la pesadilla frente a Elena. Al notar la temperatura anormal en el interior y que la zona circundante ya estaba envuelta en un denso humo, Anlu frunció el ceño y rápidamente ideó un plan. Al segundo siguiente, una barrera transparente protegió a Elena, mientras el pequeño caballero se dirigía a la puerta principal y comenzaba a intentar forzar la entrada cerrada. Elena, ¿te importa si te llevo a pescar? No te preocupes, te protegeré. Quienes están provocando incendios aquí a estas horas son sin duda franceses. D es una de las fuerzas principales en el campo de batalla. Si no me equivoco, probablemente quieran usarte para desestabilizar mentalmente a Daimon. Elena no era de las que no distinguían entre el bien y el mal. Al darse cuenta de que la alta temperatura del ambiente se mantenía fuera, supo que Anlu había hecho algo. No quería frenar a Daimon, y también sabía que si lograban atrapar a los incendiarios, eso podría ayudar en la guerra. Así que ella accedió rápidamente, y el pequeño caballero, después de descubrir que la puerta principal no podía ser forzada, regresó al lado de Anlu. Entendido, cooperaré con ustedes. Entonces Anlu colocó al pequeño caballero sobre su hombro, y el pequeño caballero se aferró con fuerza al cabello de Anlu. Luego tomó la mano de Elena y, con un destello de la puerta de los sueños, el grupo apareció instantáneamente frente a la puerta principal del castillo. Un francotirador que se encontraba a lo lejos, y que había estado apuntando al castillo, se disparó inmediatamente contra Elena. 123 Capítulo 23. Nueva habilidad del usuario modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash más timbre. La bala fue bloqueada por la barrera de Anlu, y al segundo siguiente, el pequeño caballero fue teletransportado a la posición del francotirador. El francotirador, al darse cuenta de que la bala no había tenido el efecto deseado, estaba a punto de disparar otro tiro cuando el pequeño caballero partió su rifle de francotirador por la mitad con un golpe descendente. Entonces, los zarcillos del vacío se sujetaron firmemente al francotirador, y la puerta de los sueños lo devolvió al lado de Anlu. En ese momento, Anlu ya le había entregado un aguijón onírico a Elena, indicándole que lo usara para extraer los pensamientos del oponente mientras lo interrogaba, para comprender sus verdaderas intenciones. El francotirador mantuvo la cabeza gacha, en silencio. Anlu le agarró el pelo, obligándole a levantar la vista. Habla. ¿Cuántas personas te envidian? Como era de esperar, la persona frente a ella permaneció en silencio. Elena, que ya había visto cómo se usaba el aguijón de los sueños, comprendió el plan del oponente tras golpear una sola vez al hombre firmemente atado. Además de él, hay otras 3 personas. Una de ellas es una usuaria de habilidades que puede controlar las llamas. Su ruta de evacuación es un pequeño sendero detrás de la puerta trasera del castillo, cerca del camino de montaña. Tras decir esto, la expresión de Elena se puso un poco rígida. No te preocupes por mi padre. Los sirvientes ya lo sacaron del castillo cuando este se incendió. Tras escuchar las palabras de Elena, Anlu avanzó en señal de comprensión.
Acto seguido, dejó momentáneamente al pequeño caballero en su sitio y se teletransportó a la puerta trasera del castillo junto a Elena. Tú abres el camino. Luego, siguiendo las instrucciones de Elena, se teletransportó continuamente y rápidamente encontró a varios soldados del ejército francés que se marchaban sigilosamente tras provocar el incendio. En cuanto los encontró a los tres, Anlu usó una ilusión para construir tallos de flores, bloqueando su camino. El usuario de habilidad entre los tres reaccionó instantáneamente, y las llamas se adhirieron a los tallos de las flores. Pero esto no impidió que los tallos florales se extendieran. Los tallos florales que portaban llamas no dejaron de propagarse tras bloquear el camino. En cambio, rápidamente se enredan los tres hombres. Para evitar quemarse con las llamas, el usuario de la habilidad tuvo que retirar su control sobre ellas. Todo esto fue lo que Elena le contó a Daimon. Lo que sucedió después fue que Anlu regresó al campamento con los soldados enemigos capturados y Elena. Aunque Daimon dijo que no necesitaba su preocupación, seguía muy agradecido a Anlu y al pequeño caballero por haber salvado a Elena. Daimon no podía imaginar en qué se convertiría sin Elena. Para Daimon, Elena era un rayo de luz en este mundo. Era diferente de los demás nobles. Dulce y bondadosa, amante de la paz, era como una brisa primaveral, dejando ternura en todos los que la rodeaban. Aunque le disgustaba la guerra, en este conflicto inevitable no optó por huir, sino que hizo lo que pudo en el campo de batalla. Se movía entre los heridos, vendando sus heridas, y consolaba con ternura a los soldados que se derrumbaban durante la guerra. Por lo tanto, aunque Daimon envió a Elena a la retaguardia esta vez, ya había dispuesto que hubiera gente para protegerla con antelación. Anlu balanceó las patas traseras de su silla, se quitó el trueno del paraíso perdido de la mano y se lo colgó al cuello con una fina cadena. Durante este tiempo, tras cambiar su apariencia, había estado utilizando llamas con atributos de niebla para ayudar a construir ilusiones para el combate. En la siguiente batalla, decidió utilizar simultáneamente los pilares de fuego formados por la llama de la pesadilla y el torrente de luz para luchar. ¿Qué te parece si vuelvo a cambiar mi apariencia para la batalla? ¿Usando otras habilidades y técnicas? Cuanto menos querrían que se enfrentara a los usuarios de habilidades, más deseaba Anlu atacar a los usuarios de habilidades del enemigo. El pequeño caballero retrajo sus zarcillos del vacío después de terminar su postre y caminó desde la mesa hacia Anlu. Gracias al chupete, que le ayudó a absorber la energía del vacío de este mundo, ya su entrenamiento durante ese periodo, ya era capaz de manipular el poder del vacío para eliminar palabras en la realidad. Anlu, haz lo que quieras. El pequeño Grimm, tras recolectar la llama de la pesadilla durante ese tiempo, también pudo hablar con fluidez, aunque su cuerpo seguía teniendo el mismo tamaño. Según él, una vez que Grimm regresara y realizara un ritual especial, podría crecer. Tras tragarse el pastel que tenía en la boca, voló hacia Anlu. Le temen a Anlu porque son demasiado débiles. Anlu no necesita ocultar su poder. La gente mongola que los rodeaba estaba acostumbrada a ello. 2 años de convivencia les bastaban para comprender la indulgencia del pequeño caballero y el pequeño Grimm hacia Anlu. Además, Anlu también había crecido bajo su tutela durante los últimos 2 años. Aunque a veces era testaruda, en general era una buena niña con una marcada inclinación hacia la bondad. Todos se habían acostumbrado también a la ocasional distracción y a los pequeños actos de obstinación de Anlu. He oído que Francia ha traído nuevos usuarios de habilidad de otros campos de batalla. Aunque este usuario de habilidad no es una habilidad de combate, su habilidad tiene un efecto especial en la batalla. No seas descuidado. Aunque Hyoto confiaba en las habilidades de Anlu, no podía negar que la aparición de usuarios de habilidades se había vuelto cada vez más frecuente en los últimos años. Algunas de las habilidades de estos usuarios de habilidades, aunque aparentemente inútiles, podrían producir efectos inesperados al combinarse con las habilidades de otros. Esto quedó particularmente patente en esta guerra de usuarios de habilidades. A veces, un pequeño descubierto podía llegar a ser engañado. Anlu no prestó atención a las palabras de Hyoto. No se preocupen por mí. Con nuestra fuerza, muy pocos de los usuarios de habilidades en esta guerra son nuestros oponentes. 124 Capítulo 24. Rocío frío modelo de IA.
Gemini, 2, 5, Flash más parecía deberse a la renuencia a ser obligados repetidamente a regresar al campo de batalla principal, ya que el ejército francés lanzó un ataque sorpresa contra el campamento de Anlou esa misma noche. De cierto modo, Anlou, que tenía mal genio cuando lo despertaban, en realidad odiaba los ataques sorpresa nocturnos del ejército francés. Aunque seguía cambiando su apariencia y hábitos de ataque para enfrentarse a los usuarios de habilidades del otro lado, los ataques de Anlou inevitablemente conllevaban algunas fluctuaciones emocionales cuando tenía mal genio al ser despertada. En concreto, el torrente de luz y los pilares de fuego invocados por Anlou se volvieron aún más intensos, y su velocidad de ataque aumentó cada vez más. Los dos usuarios de habilidades que se enfrentaban frecuentemente a Anlou no se sorprendieron. El poder de este ilusionista no solo era muy fuerte, sino también altamente impredecible. Solía utilizar un método de ataque durante unos días antes de cambiar a otro, y durante los ataques furtivos nocturnos, sus emociones podían influir fácilmente en ella, haciendo que sus ataques fueran más fuertes y feroces. Estaba claro que, en esta batalla, el oponente había vuelto a cambiar el método de ataque de su ilusionista. La mayoría de los usuarios de habilidades de esta era solo disponían de variaciones de una única habilidad como métodos de ataque. Solo los ilusionistas podían crear poderes de diferentes atributos. Aún así, los ilusionistas poderosos eran raros en el mundo. Podría decirse que ni siquiera el ilusionista entre los arcobalenos se podía comparar con este. Esta fue la evaluación realizada por un usuario de habilidades del ejército francés que había luchado contra el arcobaleno. Cuando el torrente de luz y las columnas de fuego destrozaron la barrera de habilidades construida conjuntamente por los dos usuarios de habilidades, estos, que ya conocieron bien a Anlou, esquivaron inmediatamente hacia un lado. Al verlos esquivar, Anlou no se sorprenderá. Uno de estos dos usuarios de habilidades podía controlar el lodo para crear pantanos, y el otro era el usuario de la habilidad de fuego que previamente había incendiado la casa de Helena. Aunque ya había sido capturado por Anlou, este usuario de habilidades fue finalmente rescatado por el ejército francés. En el campo de batalla, podía formar un escudo resistente al trabajar con el usuario de habilidades que controlaba el barro. Durante los últimos meses, estos dos usuarios de habilidades habían estado trabajando juntos para interceptar a Anlou. Claramente, dos eran mejores que uno. Aunque Anlou seguía superándolos en número, gracias a la cooperación tácita de ambos, siempre pudieron ocultarse mutuamente y escapar de la batalla antes de que terminara, evitando así ser capturados por Anlou. Esta batalla no fue diferente, pero después de luchar durante varios meses, ambos también llegaron a comprender mejor a Anlou. Cuando Anlou se enfadaba por haber sido despertada en mitad de la noche, sin duda los perseguía a los dos. Efectivamente, tal como en el pasado, mientras ambos se ocultaban mutuamente y huían, Anlou usó rápidamente la puerta de los sueños para perseguirlos. Los soldados que rodeaban el campo de batalla no se sorprendieron. Aunque algunos usuarios de habilidades habían abandonado temporalmente el campo de batalla, otros seguían presentes. Para Italia, fue muy beneficioso que Anlou eliminara de dos usuarios de habilidad. El pequeño caballero y el pequeño verde fueron suficientes para controlar la situación. Para Francia, lograr atraer a Anlou, su arma más poderosa, representó una victoria. Además, con otro usuario de habilidades como apoyo, confiaban en derrotar a Anlou en esta batalla. Como siempre, los dos usuarios utilizaron sus poderes para interceptar a Anlou mientras se coordinaban para crear escudos, utilizando el humo y los escudos producidos al quemar los escudos para obstruir la percepción de Anlou. Especialmente el humo negro ceniza producido por la quema y la influencia del entorno forestal cercano al campo de batalla, hicieron imposible que Anlou utilizara directamente tallos de flores para atar a ambos. En consecuencia, Anlou no tuvo más remedio que seguirlos lentamente, lanzando ocasionalmente torrentes de luz y pilares de fuego. La llama de la pesadilla no provocaría incendios forestales. Debido a que los perseguía con frecuencia, Anlou había adquirido experiencia. No era necesario seguirlos demasiado de cerca. El humo que emanaba era muy denso, afectando no solo la vista sino también los sentidos. Pero tampoco podía alejarse demasiado. Si lo hacía, los dos desaparecerían por completo de su vista. Y estos dos usuarios de habilidades también habían adquirido experiencia al ser perseguidos, manteniendo siempre una distancia en la que Anlou podía alcanzarlos, pero no podía asestar un golpe decisivo con sus habilidades debido a que el humo afectaba sus sentidos.
Sumado al lodo y las llamas que se rociaban casi todo el tiempo, Anlu, que tenía una ligera obsesión con la limpieza, no quería entrar en contacto con ese lodo cuando las condiciones lo permitían. Sin que ellos lo supieran, los dos usuarios de habilidades llevaron a Anlu en círculos por cierta parte de este bosque. Anlu se percató de esto pero no le prestó atención. Los usuarios de habilidades opuestas también habían dado vueltas antes. Esto era para deshacerse de Anlu. Para cuando Anlu se percató de que la formación transparente oculta se activaba, ya era demasiado tarde. Los hilos transparentes formados por la formación atraparon a la fuerza el cuerpo de Anlu, y Anlu sintió la sensación de que su alma era arrancada a la fuerza. Anlu, a quien el Rinnegan había llevado una vez su alma a otros mundos para reencarnarse, comprendía muy bien ese sentimiento. Comenzó a utilizar el poder de los dos sueños y su energía mental para controlar su alma, queriendo resistir el poder de la formación presente en ese lugar. El resultado final, sin embargo, fue inútil. La formación aquí era más bien un conjunto de reglas. Una vez activada, no podía detenerse a menos que se alcanzara el resultado predeterminado de sus reglas. Finalmente, al desvanecerse la luz, los hilos que cubrían el cuerpo de Anlu desaparecieron. Aunque su cuerpo permanecía inmóvil, dejó de moverse, y la ilusión que ocultaba su apariencia también se desvaneció. 3 usuarios de habilidades salieron de sus posiciones ocultas y se dirigieron hacia el cuerpo de Anlu. Gracias a tu habilidad, pudimos controlarla esta vez. 125 Capítulo 25. Las almas intercambiadas modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash más eso también depende de vosotros para atraerla. Al fin y al cabo, las condiciones para activar mi habilidad son un tanto problemáticas, y simplemente no sé con qué ser no humano intercambió su alma. Los ojos del recién llegado usuario de habilidades brillaron con astucia. Había oído hablar del carácter problemático de Anlu hacía tiempo, razón por la cual el cuartel general del ejército francés lo había trasladado allí. En efecto, intercambiar almas con un ser no humano al que ha tocado es una gran trampa, aunque no se puede intercambiar con plantas. Noah, esta vez me ha hecho un gran favor. El usuario de la habilidad que podía manipular el barro, y que había atraído a Anlu, habló mientras tomaba una cuerda y comenzaba a atar el cuerpo de Anlu. Pero pensándolo bien, intercambiar con un animal ya es hacer trampa de sobra. Mientras tanto, el usuario de la habilidad que controlaba el fuego miraba fijamente los tentáculos y las alas de polilla que aparecían en el cuerpo de Anlu, absorto en sus pensamientos. De repente exé. Ahora lo recuerdo. Hace un año, aquella usuaria de la habilidad que podía mirar al pasado la vio. En una ocasión, utilicé medios desconocidos para controlar a un ilusionista, y este no se percató en absoluto de que estaba siendo manipulado. Y lo que esa persona finalmente vio fue solo una luz naranja que emanaba de los ojos del desafortunado ilusionista. Si no hubiera sido por estas alas de polilla, tal vez no habría recordado esta información. Tras hablar, extendiendo la mano y le pellizcó la barbilla a Anlu, levantándole la cabeza para mirarla fijamente sin reservas. ¿Quién lo iba a imaginar? La usuaria de habilidades a la que hemos estado evitando todo este tiempo es en realidad ella, cambiando de apariencia y yendo al campo de batalla. ¿Debería decir que hace honor a su título de ilusionista? TSK, Italia sí que tiene suerte. Viéndola, debería ser como esos dos más jóvenes en el campo de batalla, una usuaria de habilidades de tipo animal con doble habilidad. Los ojos de Anlu permanecieron cerrados en silencio, inmóviles. Sin embargo, Noah, al ver a Anlu en ese estado, sintió de repente cierta inquietud por algún motivo. Normalmente, tras un intercambio de almas, no reinaría tanto silencio. Al fin y al cabo, los animales no son humanos. Tras intercambiar cuerpos, sufrirían por la incomodidad. Nunca antes se había visto un caso tan silencioso. Pero pensándolo mejor, su habilidad nunca había fallado una vez activada, así que debía ser una ilusión. Al fin y al cabo, ya era de noche, y quizás el animal que había cambiado estaba durmiendo. Como pensaba, Noé se convenció a sí mismo. Pero, por si acaso, le hizo un recordatorio. Ethan, átala más fuerte. Grace, recuerdo que tienes cuerdas extra, ata algunas capas más por si acaso. Después de todo, este tipo también tiene buenas habilidades de combate físico. No sería bueno que el alma intercambiada despertara y se liberara. El usuario de habilidad de tipo fuego pensó que Noah tenía razón. Siempre es mejor ser precavido. Mientras la ataran como aquel tipo lo ató a él la última vez, el oponente no escaparía.
Recordando la humillación de haber sido capturado antes, se añadió otra capa de cuerda al cuerpo de An Lu. Noah, tienes razón, ponle algunas capas más por si acaso. Sin este tipo, esos dos usuarios de doble habilidad de tipo animal estarán completamente desorganizados. Para entonces, jeje. Una risa lasciva se extiende por el bosque. Aunque no pronunció las siguientes palabras, las otras dos personas presentes comprendieron a qué se refería. En cuanto a los demás, no hay nada que temer en una situación de igualdad de fuerzas. Tras el lanzamiento de la bengala, el cuerpo de An Lu fue entregado a los demás soldados que llegaron y la llevaron sobre sus hombros. Lo que estas personas no notaron fue que los ojos de An Lu, en el hombro del soldado, se habían abierto y eran completamente negros, sin rastro de blanco. Cuando sus ojos se abrieron lentamente, hilos de un líquido negro comenzaron a gotear de los ojos de An Lu al suelo. Al darme cuenta de que esto levantaría sospechas, la mirada fija en el cuerpo de An Lu se cerró de nuevo. Claramente, no era el momento para que el ejército francés lo descubriera. Retrocedamos un poco en el tiempo. Todas las criaturas invocadas por el pequeño caballero, a excepción de las polillas y las pequeñas arañas, desaparecieron repentinamente. Al mismo tiempo, uno de los dos ojos negros y huecos bajo su caparazón se tornó dorado, y el otro, rojo. Luego, debido a la repentina desaparición de su cuerpo, el caparazón, junto con la capa, cayó al suelo, inmóvil. Al percatarse de que la situación circundante era extraña, una barrera transparente familiar envolvió instantáneamente las inmediaciones del ejército italiano, compensando temporalmente el impacto causado por la ausencia de las criaturas invocadas por el pequeño caballero. Afortunadamente, la desaparición de las criaturas invocadas no cuesta mucho. Debido a la desaparición del cuerpo bajo la cúpula, que impidió el movimiento directo, el alma atrapada dentro de la cúpula del pequeño caballero tuvo que dispersar su energía mental para vigilar el campo de batalla mientras intentaba encontrar una manera de escapar de la situación actual. Afortunadamente, el espacio estaba ligado al alma. Tras comunicarse con el buscador de dioses, apareció un destello de luz blanca y dos buscadores de dioses fueron invocados desde el interior del espacio. Desde que los buscadores de dioses recibieron el poder otorgado por An Lu y el pequeño caballero, habían podido contactar con An Lu y el pequeño caballero en cualquier momento a través de los sueños. Por lo tanto, esta invocación se produjo después de que An Lu se pusiera en contacto con el enemigo y comprendiera la situación, enviando dos insectos rápidos e inteligentes. Señora An Lu, tenga la seguridad de que su cuidado diario durante este período estará en nuestras manos. Estamos dispuestos a ofrecerle todo nuestro cariño. La repentina aparición de dos extraños en el campo de batalla atrajo, como era de esperar, la atención de los demás, y ambos bandos cayeron en la confusión debido a las inesperadas llegadas. El ejército italiano se vio especialmente afectado. Debido a una serie de incidentes inesperados en el campo de batalla hoy, aunque todos fueron solucionados a tiempo, aún así los sumieron en el desorden. 126 Capítulo 26. Contraatacando al ejército de moscas modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash más observando cómo una de las figuras enmascaradas recogía el caparazón de la cabeza del pequeño caballero, otra construía rápidamente clavos con luz naranja para despejar a las fuerzas enemigas circundantes. Giotto, que ya había visto antes a gente con máscaras doradas similares en casa de An Lu, se tranquilizó rápidamente mientras forcejeaba con un usuario de habilidades y tranquilizó en voz alta la moral algo caótica del ejército. Son la gente de An Lu. Todos, concéntrense en el enemigo y no se distraigan. A medida que la voz de Giotto se extendía por el campo de batalla, junto con las figuras enmascaradas que construían clavos idénticos a los de An Lu, la moral del ejército italiano, conociendo el carácter de An Lu, se estabilizó gradualmente. Mientras tanto, An Lu, dentro de la cápsula de la cabeza, utilizaba su energía mental para observar su entorno. Deseaba con desesperación que esta batalla terminara pronto. Si bien Niles podía lograrlo, un gran número de ellos atacando en línea recta podría fácilmente provocar fuego amigo. La situación actual no le permitía permanecer en el campo de batalla, pero tampoco podía invocar allí una gran cantidad de polillas venenosas. Un gran número de polillas venenosas no podía ser controlado con precisión, y una vez convocadas en grandes cantidades, su propósito era la aniquilación total. Durante una batalla mixta entre dos ejércitos, pudo herir fácilmente a las fuerzas amigas y provocar que fueran envenenadas, y no había tantas medicinas que desperdiciar en la guerra.
Los pocos convocados por el encanto del pequeño caballero no contaban. Unas pocas polillas venenosas eran fáciles de controlar y podían volar hacia zonas con muchos soldados del ejército francés. El alma atrapada en la cabeza meditaba estrategias para terminar rápidamente la batalla. De repente, recordó cómo Radiance controlaba esos cascarones para que atacaran instintivamente a otros en Alloun Est. Si simplemente cambiara la idea central de su instinto, pasando de atacar indiscriminadamente a atacar a personas que visten uniformes del ejército francés, no sería lo mismo que cuando el pequeño caballero controlaba criaturas del reino del vacío en el campo de batalla. Incluso si las fuerzas amigas resultan heridas accidentalmente, no tendría demasiadas repercusiones. Construir envolturas con ilusiones físicas y llenarlas con el poder de los sueños para dotarlas de un comportamiento instintivo eliminaría la necesidad de que ella las controlara personalmente, teóricamente factible, pero su funcionamiento práctico aún debía probarse. Tras meditarlo, Anlu construyó primero una mosca vengativa común. Aunque este pequeño insecto era débil, tenía la característica de perseguir a sus enemigos sin descanso. Poco después, este pequeño insecto, desplegado en el campo de batalla, fue destrozado por un usuario de habilidad francés. A pesar de esto, Anlu, al darse cuenta de que su idea era factible, comenzó a construir una gran cantidad de Furious Vengeflies. En Alloun Est, estas moscas vengativas, mutadas y controladas por el poder de la luz, resultaban extremadamente problemáticas. Tales criaturas, con el único instinto de atacar a sus enemigos y una persecución implacable, eran muy útiles en el campo de batalla. Pronto, las Vengeflies se extendieron rápidamente desde cerca del caparazón del pequeño caballero. El usuario de la habilidad de elemento metálico que estaba enzarzado con Giotto se vio rápidamente rodeado por las Vengeflies. Puntos de luz naranja en la oscuridad de la noche dominaron rápidamente todo el campo de batalla. Con el paso del tiempo, el soldado que cargaba el cuerpo de Anlu notó cada vez más que el tacto y el peso de la persona eran extraños. Ya casi amanecía. Pero no se atrevió a presentar ninguna objeción, temiendo que los usuarios de habilidades pensaran que estaba perdiendo el tiempo, buscando problemas, y que ni siquiera podía realizar una tarea pequeña. Después de todo, durante todo el trayecto, los usuarios de la habilidad no mostraron ninguna intención de cuidar a los soldados que los seguían, limitándose a caminar solos hacia el campamento militar más grande de la zona. Los funcionarios y científicos del laboratorio llevaban mucho tiempo queriendo estudiar a este poderoso usuario de habilidades, y ahora, no fue hasta el amanecer que siguió al usuario de habilidades de regreso al campamento del ejército. Anteriormente, para evitar las sospechas de Anlu, los usuarios de habilidades habían elegido deliberadamente un lugar alejado del campamento para dibujar la formación, y debido a esto, bajo la tenue luz del amanecer, el soldado notó que el cabello suelto de Anlu se había vuelto completamente negro, sin rastro alguno del entrelazado original negro y dorado. Al mismo tiempo, las antenas de la tribu de las polillas en su cabeza y las alas en su cuerpo habían desaparecido por completo. En su lugar, donde antes estaban sus alas, se extendían muchos tentáculos negros y extraños, y las cuerdas que la sujetaban estaban peligrosamente cerca de romperse por la tensión ejercida por esas cosas espeluznantes. Ah. Al contemplar aquella escena tan extraña, el soldado se asustó cada vez más. Aunque conocía las extrañas características de la mayoría de los usuarios de habilidades, una escena tan extraña acabó por hacer temblar peligrosamente el nervio que representaba el miedo en la mente del soldado. Finalmente, con un grito, el soldado arrojó el cuerpo de Anlu lejos. Los tentáculos del reino del vacío, al sentir el descenso del cuerpo, estabilizaron rápidamente el cuerpo de Anlu, y al mismo tiempo, el pequeño caballero controló el cuerpo para que abriera los ojos. Debido a la conciencia mundial que desarrolló la adaptabilidad y el lento fortalecimiento de diversos poderes al crear el cuerpo de Anlu. Aunque el pequeño caballero, al no haberse adaptado al cuerpo de Anlu, aún podía controlar el poder del reino del vacío, a medida que éste aumentaba lentamente, más poder del reino del vacío comenzó a desbordarse del cuerpo de Anlu. Fue a lo largo de este camino que el pequeño caballero descubrió la lenta expansión del poder del reino del vacío, comprendiendo solo entonces por qué habían aparecido antenas y alas de la tribu de las polillas en el cuerpo de Anlu. Aquello era una manifestación de poder desbordante. Aunque Anlu había sellado la mayor parte, las características de su cuerpo determinaban que el poder en su interior aumentaría lentamente a un ritmo determinado.
Utilizando el poder del reino del vacío, que desbordaba incontrolablemente dentro del cuerpo de Anlu, el pequeño caballero controló el cuerpo de Anlu, junto con los tentáculos del reino del vacío, p. 127 Capítulo 27 Desviación de posicionamiento modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flashmas fue entonces, al oír los gritos de sorpresa de los soldados a sus espaldas, cuando los usuarios de la habilidad giraron la cabeza con impaciencia. Justo cuando iban a reprender a los soldados por el alboroto, quedaron atónitos ante la escena que se presentaba ante ellos. Los usuarios de habilidades que luchaban frecuentemente contra Anlu y su grupo sabían, naturalmente, que los tentáculos que aparecían en el cuerpo de Anlu eran la invocación del pequeño caballero. Habiendo creído siempre que estas invocaciones eran meras construcciones de energía, los usuarios de habilidad finalmente abrieron la boca, pero no pudieron pronunciar ni una sola palabra. Al mismo tiempo, algunas de las personas que descansaban en tiendas militares cercanas también se despertaron por el grito de sorpresa y, refunfuñando, abrieron sus tiendas. Pero esos sonidos cesaron rápidamente al ver a Anlu, reemplazados por una sensación de miedo que se extendía por la zona. Los usuarios de habilidades que habían atado a Anlu se pusieron rápidamente en alerta al ver esta escena. La situación que tenían ante sí claramente había superado su control. La atmósfera se sumió instantáneamente en una extraña tensión, como si bastara un detonante para que la situación se descontrolara. La usuaria de la habilidad, que se encontraba inmovilizada, era vista suspendida en el aire por una extraña materia negra, y un líquido negro fluía continuamente de sus ojos oscuros y sin pupilas. Los tentáculos que tenía detrás seguían expandiéndose lentamente, pero estaba claro que las cuerdas ya no podían sujetar a esta usuaria de habilidad. Varios soldados, al percatarse del peligro inminente, comenzaron rápidamente a despertar a los que les rodeaban, mientras que otros se dirigieron a las tiendas de campaña del comandante de la zona y de los investigadores que habían llegado recientemente para pedir ayuda. Pero muchos más de los despertados, junto con varios usuarios de habilidades, miraban fijamente el cuerpo de Anlu, temiendo que surgiera una situación aún más inesperada en un abrir y cerrar de ojos. Trago. Bang. Crack. Alguien, incapaz de controlar su miedo, no pudo evitar tragar saliva, y las cuerdas de cáñamo que ataban el cuerpo de Anlu se rompieron al instante. Mientras el pequeño caballero era llevado al campamento del ejército francés, el ejército de la mosca de la venganza de Anlu, creado mediante la combinación de ilusiones y poder onírico, ya había terminado la batalla a un ritmo extremadamente rápido. El ejército francés que había lanzado este ataque sorpresa fue completamente aniquilado. Apenas quedó un solo cuerpo intacto, todos destrozados por las piezas bucales de estas moscas de la venganza mutadas. Esto incluía al usuario de habilidad que había luchado contra Giotto. Con el rápido final de la batalla, los soldados italianos se dieron cuenta por primera vez de lo aterrador que era el poder de Anlu, y ahora se sentían afortunados de que Anlu estuviera de su lado. Giotto se acercó rápidamente al buscador de dioses que sostenía la vaina de la cabeza del pequeño caballero. Little Green voló hacia la carcasa de la cabeza del pequeño caballero tan pronto como Anlu creó una gran cantidad de moscas de la venganza, y ahora estaba dando vueltas alrededor de la carcasa, observando la situación. Observando las luces doradas y rojas que parpadeaban en las cuencas de los ojos de la cabeza del pequeño caballero, junto con una corta cadena dorada que había aparecido en algún momento colgando debajo de la cabeza. Tanto su intuición como sus ojos le decían que el alma en esa carcasa craneal ya no era la del pequeño caballero, sino la de Anlu. La situación actual indicaba claramente que Anlu había sido víctima de una trampa. El buscador de dioses que sostenía la vaina de la cabeza del pequeño caballero no mostró sorpresa alguna ante la llegada de Giotto, y antes de que Giotto pudiera hablar, comenzó a transmitir las palabras de Anlu. Señor Giotto, señor Anlu nos pide que le informemos que necesita recuperar rápidamente su cuerpo e intercambiarlo con el señor caballero. El verdadero poder de Lord Night es demasiado grande. Si el alma permanece en el cuerpo de Lord Anlu durante demasiado tiempo sin la restricción de la carcasa de la cabeza, podría provocar una pérdida de control. Giotto comprendió al instante la gravedad del problema. Su intuición le decía que el hombre de la máscara dorada que tenía delante decía la verdad. Aunque no sabía exactamente qué sucedería, el tono serio del hombre que tenía delante indicaba claramente que las consecuencias de perder el control serían impredecibles. ¿Tienes alguna forma de encontrar el cuerpo de Anlu? Otro buscador de dioses ya había sacado un aguijón de los sueños y respondió a la pregunta de Giotto.
Este aguijón onírico especial tiene el poder de atravesar los sueños para teletransportarse. Podemos localizar la posición del señor Caballero basándonos en el pacto entre el señor Anlu y el señor Caballero. Los buscadores de dioses sabían que Anlu había restringido el poder de esos dos clavos de los sueños cuando se los dio a Giotto y Arnold. Por lo tanto, esta uña de ensueño se convirtió en lo que ellos llamaban la uña de ensueño especial. Tras escuchar las palabras del buscador de dioses, aunque la intuición de Giotto le decía que algo se ocultaba, no tenía intención de revelarlo. Ahora claramente no era el momento de obligarlos a quedarse aquí. De acuerdo, lo entiendo. Déjenos a nosotros la limpieza del campo de batalla. No hay necesidad de preocuparse por otros asuntos. Anlu ya se ha ocupado de todos los demás franceses que están aquí. La energía mental de Anlu ya había envuelto el aguijón onírico en el momento en que el buscador de dioses lo sacó. Tal vez debido a las restricciones al material especial de la carcasa del cabezal o por alguna otra razón, el tiro de Anlu esta vez tuvo una desviación significativa. Anlu podía sentir que la posición del pequeño caballero se movía, pero la teletransportación a larga distancia mediante el aguijón onírico cuidado de su precisión original. Cada vez, Anlu podía sentir cómo se movía el pequeño caballero, pero cada teletransportación presentaba una desviación. Tras un número desconocido de teletransportes debido a este retraso, come. 128 Capítulo 28 Infestación del vacío modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash más no fue hasta que el sol hubo salido completamente por encima del horizonte que Anlu, acompañado por dos buscadores de dioses, se teletransportó al campamento del ejército francés calculando en su ubicación. En el centro del campamento, el pequeño caballero dejó caer un chupete, y la energía del reino del vacío de otras áreas de este mundo fue reunida bajo el control del pequeño caballero. Dado que allí solo había enemigos y ningún aliado, el pequeño caballero no utilizó deliberadamente el poder del corazón del vacío para controlar el poder del reino del vacío. Originalmente, el pequeño caballero no tenía intención de infectar este lugar. Simplemente estaba usando el poder del reino del vacío para contraatacar pasivamente cuando llegaban los ataques de otros, ya que este era el cuerpo de Anlu. Le preocupaba que un exceso de poder del reino del vacío pudiera afectar a Anlu. Pero a medida que más y más gente se reunía allí, los ataques en los alrededores también se intensificaron. Un investigador con bata blanca lo vio y se exaltó. Captúralo vivo. Debes capturarlo vivo. Este poder puede entrar en el cuerpo de este usuario de habilidad, así que también debe poder entrar en los cuerpos de otros. Siempre y cuando logremos dominar este poder. No, lo dominaremos. Siempre y cuando lo capturemos vivo, sin duda podremos investigarlo. Las palabras frenéticas incomodaron al pequeño caballero, y no quiso oír más. Además, aquella persona de la bata blanca parecía tener muy buena reputación allí. Cuando terminó de hablar, la gente comenzó a disparar redes de captura con corrientes eléctricas hacia el pequeño caballero, aunque ninguna de ellas logró alcanzarlo. Anlu, ya no quiero contenerme. Así como el mensaje del pequeño caballero se transmitió a través del contrato, la voz de Anlu también regresó a través del contrato. Anlu siempre había intuido vagamente los pensamientos del pequeño caballero. Al notar su reticencia, junto con sus altibajos emocionales y su tono afligido, rápidamente envió un mensaje a través del contrato. No te preocupes por mi cuerpo. No olvides que mi cuerpo también es un recipiente. Así pues, cuando el pequeño caballero sacó el chupete del reino del vacío y lo dejó caer al suelo, todo el campamento quedó instantáneamente infectado por el poder del reino del vacío. Al mismo tiempo, aprovechando el corazón del vacío para conectarse con el poder del reino del vacío, una sola frase apareció en la mente de todos en el campamento, pero rápidamente no tuvieron tiempo de prestar atención a la voz repentina. No intentes codiciar un poder que no puedes controlar. El poder descontrolado del reino del vacío incluso se extiende por gran parte del campamento. Varios usuarios de habilidades lucharon desesperadamente, pero la mayoría de la gente común ya estaba completamente infectada por el reino del vacío. El pequeño caballero, ya sin tener que preocuparse por atacar a sus aliados, desató por completo su control sobre el poder del reino del vacío. Al mismo tiempo, planeaba aprovechar esta oportunidad para conectar todos los reinos del vacío de este mundo. Anteriormente, debido a la falta de lugares adecuados y de un calendario concreto, este asunto se había retrasado. El pequeño caballero solo podía absorber una pequeñísima cantidad cada día a través del chupete arcoíris como punto de transferencia.
Así pues, cuando Anlu llegó al campamento, lo que vio fue a varias personas, infectadas por el reino del vacío, bailando caóticamente. La fuerte agresividad que trajo consigo el reino del vacío sumió a todo el campamento en el caos. El usuario de habilidad llamado Noah, cuya habilidad era la emergencia del alma, había estado atrapado durante mucho tiempo en una jaula por el pequeño caballero usando el poder del reino del vacío. Aunque Anlu y el pequeño caballero podían intercambiar cuerpos directamente, no se sabía con certeza si la habilidad de este usuario de habilidad tenía otros efectos posteriores. ¿Y si matar directamente al usuario de la habilidad dejara su poder presente en el cuerpo? No podrían, precisamente, realizar la emergencia del alma y cambiar de cuerpo cada día. Así pues, considerando la fragilidad del cuerpo humano, el pequeño caballero lo encarceló. Desde que llegó a este mundo, lo primero que aprendió tras interactuar con los demás fue que no todos eran Anlu. Todo el campamento estaba cubierto de zarcillos del reino del vacío. El pequeño caballero no liberó a sus congéneres. El poder del reino del vacío reunido en este mundo ya era suficiente. Aunque varios usuarios de habilidades resistieron durante un tiempo gracias a la protección de sus habilidades, finalmente fueron infectados por el reino del vacío, y todas las habilidades en sus cuerpos quedaron manchadas con la energía negra perteneciente al reino del vacío. Rápidamente perdió el control de sus cuerpos bajo el poder del reino del vacío. Pero a más personas les brotaron incontrolablemente tentáculos del reino del vacío, idénticos a los de Anlu, aunque estos no eran tan obedientes como los de Anlu. Estos tentáculos también atacaban indiscriminadamente a todos los que los rodeaban a una velocidad extremadamente rápida. El pequeño caballero, al percatarse de la llegada de Anlu, flotó rápidamente hacia los buscadores de dioses. Aunque ya había visto las cáscaras de cabeza de sus otros hermanos en el abismo, esta era la primera vez que veía la suya desde la perspectiva de un observador, y las cadenas que colgaban de ella le resultaron algo novedosas. También era la primera vez que Anlu vio su propio cuerpo desde esta perspectiva, y al observar los zarcillos del reino del vacío que aparecían en su cuerpo, incluso pensó que se veía un poco genial. Tras reunirse con el pequeño caballero, Anlu ya no tenía prisa. Lo que había dicho antes sobre perder el control no era del todo mentira. Esta declaración iba dirigida a las fuerzas enemigas, no al cuerpo de Anlu. Originalmente, ella y el pequeño caballero compartían la misma idea y no tenían intención de usar el poder del reino del vacío. Pero algunas personas siempre se exceden. La tolerancia del pequeño caballero los volvió imprudentes, e incluso hablaron de querer investigarlo. 129 Capítulo 29 Infestación del vacío 2 Modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash más ¿cómo se reuniría todo el reino del vacío de un mundo entero en un solo lugar? El pequeño caballero dio la respuesta. Anlu, ¿qué les ha pasado a todos ustedes? Al notar que el poder del reino del vacío en el mundo convergería repentinamente desde todas partes del mundo hacia Italia, la conciencia mundial sintió de inmediato un mal presentimiento. Sabía que Anlu y el pequeño caballero no harían algo así a la ligera antes de encontrar un lugar adecuado. La materia del reino del vacío, que originalmente solo podía influir sutilmente en su entorno, obtuvo inmediatamente poder ofensivo al converger. Observó cómo aparecían en el suelo los tentáculos del reino del vacío y a los humanos infectados por él, sintiendo una sensación de colapso, pero más que eso, le preocupaba el estado de Anlu y del pequeño caballero. En todo el campamento militar, diversas creaciones del reino del vacío danzaban en el caos. Aparte del usuario de habilidad que estaba encerrado, los demás usuarios de habilidad en este campamento militar habían sido completamente corrompidos por el reino del vacío, perdiendo por completo sus habilidades originales. En su lugar, disparaban pequeños tentáculos esféricos hacia su alrededor. Atacaban todo indiscriminadamente como cuchillas giratorias. Pero aún más personas fueron destrozadas por los diversos tentáculos, grandes y pequeños, formados por el reino del vacío convergente. En ese momento, el pequeño caballero ya le había quitado la cúpula al buscador de dioses y había hecho que Anlu lo enviara temporalmente más lejos. Después de todo, esencialmente no tenían capacidad para resistir la corrupción del reino del vacío. El estado actual de Anlu hacía inconveniente aplicarles una pequeña cantidad de poder onírico para equilibrar el reino del vacío. Estar demasiado cerca podría causar problemas. Ahora que se había producido semejante revuelo, tanto el gobierno francés como el italiano seguramente enviarían gente a investigar.
En ese momento, se necesitaría al buscador de dioses para ayudar a transmitir el mensaje. Una cosa era que la otra parte hiciera caso a la advertencia. Otra muy distinta era que alguien les hubiera advertido. Si alguien realmente estaba buscando la muerte, entonces no se podía culpar a Anlu ni al pequeño caballero. Anteriormente, al guiar el poder del reino del vacío para que convergiera, los dos individuos cuyas almas habían sido intercambiadas ya habían anticipado que la conciencia mundial vendría aquí. Después de todo, la razón que dio para marcharse la última vez fue observar el reino del vacío disperso en este mundo. El pequeño caballero observó cómo el orbe de luz, que apareció de repente, manipulaba el reino del vacío para borrar palabras en el aire. Ese señor de la bata blanca de allá abajo, oh no, ya se ha ido. Anteriormente ambicionaba el poder del reino del vacío, y sus palabras no fueron agradables. En cualquier caso, aquí todos son enemigos, así que aprovechar esta oportunidad para reunir el poder del reino del vacío que apareció en este mundo y arrebatárselo sería una buena idea. La conciencia mundial observará las pocas frases suspendidas en el aire, sin palabras. Ya no le preocupaba la convergencia del reino del vacío. Con el pequeño caballero presente, todo ese reino del vacío solo serviría para su sustento. Eso no es lo que quería preguntar, sino más bien, ¿por qué vuestras almas intercambiaron repentinamente? Al oír esto, Anlu también utilizó una ilusión para eliminar palabras en el aire. Mira, la persona en esa jaula tiene un poder de usuario de habilidad que intercambia almas. Tras conocer el motivo específico, la conciencia mundial no descendió precipitadamente al suelo, sino que observó a la persona en la jaula desde el aire. En ese momento, la persona en la jaula ya estaba pálida de miedo ante la carnicería que la rodeaba. Sabía que la razón por la que aún conservaba la cordura era que el alma de la otra persona no había sido intercambiada. Una vez liberado el poder del usuario de habilidad, solo la muerte le esperaba. Si no liberaba el poder, aún podría tener una oportunidad de vivir. Así pues, decidió no liberar el poder. La conciencia mundial observará durante un tiempo, se dio cuenta de que no podía ayudar con el poder del usuario de habilidades, y entonces pensó en ir al futuro para traer al rescate a otra conciencia mundial que entendiera mejor el poder del usuario de habilidades. Iré al futuro y encontraré a la conciencia mundial que sepa más sobre el poder de los usuarios de habilidades para que venga de verlo. Lo siento, Anlu, mi comprensión del poder de los usuarios de habilidades aún es demasiado limitada. Al oír esto, Anlu y el pequeño caballero no se sorprendieron, ya que las tres conciencias mundiales tenían cada una su propia visión del mundo y áreas de especialización. Finalmente, apareció en el aire dos líneas de diferentes colores con la frase regresa pronto. En tierra firme, el reino del vacío convergía y seguía extendiéndose lentamente. El pequeño caballero sostenía a Anlu y flotaba en el aire, observando. Con el paso del tiempo, ya no quedaba ningún signo de vida en el suelo, salvo aquel usuario de habilidad. Solo quedaban cáscaras asimiladas por el reino del vacío. Hasta que Pequeño Verde, sintiendo la dirección de su amuleto, llegó aquí con Hyoto, Heiya Saryugetsu. Dos buscadores de dioses los detuvieron desde la distancia. Por favor, no se acerquen por ahora. Lord Anlu y Lord Nick resolverán este asunto en breve. Por favor, no se acerquen hasta que Lord Nick controle el reino del vacío. Pequeño Verde aterrizó en el buscador de dioses sin dudarlo. A Hyoto y a los dos guardianes no les molestó que los detuvieran. Aún podía ver la situación desde la distancia. Al observar a los muertos vivientes controlados por materia oscura a lo lejos, los pocos que quedaron experimentaron una sensación indescriptible. ¿Estos dos tipos son así de fuertes? G miró la materia negra y los tentáculos del reino del vacío que aún se extendían lentamente en la distancia, recordando que Pequeño Verde había dicho una vez que los poderes de Anlu y Pequeño Caballero se restringían mutuamente. Por primera vez, sintió el inmenso poder de Anlu y el Pequeño Caballero de forma tan directa. Ah, con razón desdeñaban tanto a los usuarios de habilidades en el campo de batalla. Asaryugetsu se hizo eco de las palabras de G. Hyoto, sin embargo, observó la escena con cierta preocupación. Se acercó a los dos buscadores de dioses, queriendo preguntarles algo. 130 Capítulo 30 Infestación del vacío 3 Modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash más Bang. Clan. Una jaula negra apareció repentinamente en el aire y luego se estrelló contra el suelo, interrumpiendo la pregunta de Hyoto.
Cuando Hyoto y su grupo llegaron, Anlu y el pequeño caballero, que habían estado observando a los buscadores de dioses, ya habían notado su presencia. De este modo, el usuario de habilidad que había estado encarcelado fue lanzado en dirección a Hyoto. Para evitar que otros individuos no relacionados se infecten con el reino del vacío, la jaula desapareció en el momento en que tocó el suelo. En cuanto desapareció la jaula, el buscador de dioses sacó inmediatamente cadenas doradas, utilizadas para restringir habilidades, que sujetaban firmemente al usuario de la habilidad. Ninguno de los buscadores de dioses sintió simpatía por este usuario de habilidad. Nadie puede insultar a nuestro dios. Este individuo, más repugnante que un gusano, merece morir. Al pensar esto, los dos buscadores de dioses lo miraron con fiereza. Si Loranlu y Lord Nick no lo necesitaran todavía, este tipo habría muerto hace mucho tiempo. Excelencia Hyoto, este gusano es el tipo que intercambió cuerpos con Loranlu y Lord Nick. Dado que por el momento no podemos determinar el mecanismo de su habilidad, le hemos perdonado la vida. Los dos buscadores de dioses, un insecto y un humano, explicaron el motivo. Posteriormente, vendrá un profesional para confirmar la situación. Si su excelencia Hyoto lo desea, puede interrogarlo primero. Cooperaremos plenamente. Hyoto miró al usuario de habilidad, que estaba firmemente atado con cadenas de hierro, y se tragó las palabras que tenía intención de preguntar. Podía percibir que aquellos dos individuos enmascarados que tenía delante eran muy obstinados. Aunque se dirigieron a él repetidamente como su excelencia, no sintió ningún respeto por parte de ellos. Su intuición le decía a Hyoto que a ellos no les importaba nadie más que Anlu y el pequeño caballero. Entonces, te pediré que uses la uña de los sueños. Los dos buscadores de dioses asintieron a Hyoto simultáneamente, indicando su conformidad. El pequeño caballero y Anlu no tenían ninguna intención de abandonar el centro de este reino del vacío. Por el momento no querían enfrentarse a preguntas de los demás. Pero si la montaña no viene a mí, yo iré a la montaña. De repente, ante Little Knight y Anlu aparecieron un agujero de gusano formado por llamas transparentes, del cual emergieron varias personas vestidas con trajes y con todo el cuerpo envuelto en vendas. Las cadenas de plata que llevaban en las manos tintinearon al salir del agujero de gusano. En un principio, no nos importaban sus diversas en Italia. Siempre y cuando no infringieran las normas, no nos importaba. ¿Pero de dónde sacaste ese chupete? ¿Y qué es esa extraña energía en el suelo, diferente a las llamas? Anlu, bajo la capucha del pequeño caballero, supo al instante quiénes eran esas personas. Los Vengadores a los que la conciencia mundial había mencionado antes, los sacrificios humanos elegidos por Kawaira. Después de que su poder interno se agotó, un arcobaleno, que albergaba odio hacia Kawaira, usó ese odio para encender el octavo tipo de llama nocturna, diferente de otras llamas. Anlu comenzó a comunicarse en secreto con el pequeño caballero y, finalmente, apareció en el aire una línea de texto formada por el reino del vacío. Lo robamos. Oímos que el chupete del arcobaleno tenía algún poder mágico, así que lo arrebatamos. Hay que decir que el tipo que hizo esto es realmente bueno escondiéndose. Nos llevó mucho tiempo localizarlo antes de tenderle una emboscada con éxito en mitad de la noche. En lo que respecta a la energía subterránea, no tenemos comentarios. Los Vengadores no sabían si creer esas palabras. En sus rostros, fuertemente vendados, no se apreciaba ninguna emoción. Si no pueden resolver el problema de estas cosas sobre el terreno, entonces no nos importa. En cuanto las palabras formadas en el aire desaparecieron, dos orbes de luz de conciencia mundial aparecieron en el aire, justo entre el pequeño caballero y los Vengadores. Anlu. Yo traje a este tipo. Venid rápido y ved si ese tipo que intercambió almas dejó algo extraño en ellas. Mientras no quede nada, ese tipo puede morir. Los Vengadores se sobresaltaron ante la repentina aparición de las esferas de luz. No por la apariencia de los orbes, sino por los chupetes ya petrificados que llevaban en sus cuerpos. En el momento en que aparecieron las dos esferas de luz, los chupetes comenzaron a volverse lentamente transparentes. La otra esfera de luz silenciosa rodeó a Anlu y al pequeño caballero varias veces, y al no encontrar ninguna habilidad residual en la otra parte, se relajó inmediatamente. No te preocupes por volver a la normalidad, Anlu. Ese tipo no te dejó nada. Ah, y ya él ayudó a que la facción que tendrás en el futuro se desarrolle muy bien.
Las dos esferas de luz no mostraron ninguna intención de contenerse frente a los Vengadores. Al fin y al cabo, en su día fueron los sacrificios humanos que ayudaron a estabilizar el mundo. Aunque no vivieron bien después de su jubilación, seguían siendo sacrificios humanos. Ninguna de las dos conciencias mundiales pretendía complicarles las cosas. Podría decirse que estos niños arcoíris y antiguos niños arcoíris también tenían una conexión muy estrecha con la conciencia mundial. Por lo tanto, las conciencias mundiales podrían, esencialmente, influir en el rumbo del mundo a través de ellas, pero las conciencias mundiales no lo habían hecho antes. Al fin y al cabo, interferir en la dirección podría fácilmente desestabilizar el mundo. Pero ahora, por su hijo favorito, no les importaba usar esto para impulsar la carrera de Anlu. Sin embargo, tras escuchar las palabras de la conciencia mundial, el pequeño caballero y Anlu no optaron por volver a intercambiar sus partes de inmediato.